Hola maquetador, maquetadora, soy Ricardo de Animatics y hoy estamos en el vídeo 29 de la serie Desarrollo Web desde cero con el proyecto Félix Ruiz Fotografía. En este vídeo vamos a hacer la galería que había en la página Detalle de Proyecto y era el componente encargado de mostrar las imágenes del proyecto. Así que vamos allá. Voy a tachar el componente Title Info que hicimos en el vídeo anterior de mi Excel de componentes a realizar para este proyecto. Y nada, voy a hacer este, que es el siguiente, el componente Gallery, como vemos aquí. Y nada, vamos por este componente de aquí, que es el componente Gallery de detalle de proyecto, que es el archivo slack.js. Antes de empezar, voy a hacer un console log para recordar qué teníamos de información disponible a partir del endpoint de WordPress, lo que nos devolvía WordPress del backend, que era el post, ¿no? El detalle del proyecto. Y esa información la vamos a ver ahora en el navegador y ten en cuenta que el detalle de proyecto, el archivo es este, slack.js dentro de la carpeta project. Esto solo te lo digo para refrescar, porque esto ya se ha visto vídeos atrás, pero si acabas de llegar en este vídeo, que lo recuerdes. Como puedes ver, esta es la información que pinta ese console log, y si te fijas, tenemos un campo concretamente aquí en ACF, que era Gallery, y dentro teníamos ese array de 7 posiciones de las imágenes de WordPress que teníamos en el backend. Dentro de cada una de esas posiciones del array tenemos un objeto de imagen de WordPress, que nos lo devuelve el endpoint, todo esto, y en la posición size, aquí tenemos los diferentes tamaños registrados de WordPress, y tenemos el tamaño large, que es el que utilizaremos, que es justamente esta URL, que es la imagen en este tamaño. Entonces este será el que utilizaremos. Fíjate que además de esa posición tenemos estas dos, que es la altura de esa imagen en tamaño large, que es 1024 píxeles, y el ancho para esta imagen large, que es de 682 píxeles. Esto lo vamos a utilizar. Lo que haremos después en el código será distinguir las imágenes verticales y las horizontales, porque según dijo el diseñador, lo que quiere es que las imágenes que son verticales, como esta de aquí, tengan un ancho de 411 píxeles en escritorio. Luego en responsive se adaptaban, pero esto no haremos caso porque como el contenedor se hará más pequeño, ya se adaptará al 100% disponible. Y bueno, esto solo era una recomendación que me dijo el diseñador, pero nada. Lo que haremos es que en escritorio las imágenes verticales tengan un ancho de 411 píxeles. Eso sí que tenemos que hacerlo, esa distinción. Y luego, por el contrario, tenemos las imágenes horizontales. Estas imágenes, dijo el diseñador que quiere que tengan un tamaño en escritorio de 926 píxeles de ancho. Esto es una petición del diseñador y como esta web es de fotografía, las imágenes tienen mucha importancia y si él ha dicho que es necesario que este tamaño sea el que quiere para las imágenes horizontales, habrá que hacerlo. De la misma manera me dijo la recomendación de cómo se tenían que ver en móvil, pero ya, como te he dicho, esto no será cierto porque en responsive, cuando se vaya adaptando el contenedor, la imagen ya ocupará el 100% de ancho y se verá pues con el ancho que toca, pero no será cierto que mida 335 píxeles. Pero bueno, esto el diseñador está al corriente de que es así. Y nada, vamos a ver cómo haremos esta distinción ahora en el código. Te lo enseño para que lo tengas presente cuando estemos haciéndolo en el código, que estábamos haciendo con esto de vertical y horizontal. Vale, dicho todo esto, lo primero que voy a hacer es quitar esta marca de aquí que hicimos del vídeo anterior, así que esto es un momentito, me voy al componente Title Info y por aquí tenía esto de aquí, que son las marcas, y las comento y ya en principio no tendría que verse. Vale, ya está. Vale, dicho eso, lo primero que voy a hacer es borrar este console log, que ya no lo necesitamos, y este div que era del vídeo anterior y era temporal para hacer la animación del title info y que la pudieras ver, pero ya no nos hace falta, así que lo borro, y vamos a añadir aquí el componente galería. Entonces lo que vamos a hacer será algo como esto. Nosotros lo que queremos es añadir el componente galería, que ahora registraremos, aún no está registrado, ni lo hemos creado ni nada. Le pasamos la propiedad gallery, que será la galería de imágenes que queremos que nos pinte este componente, y esa galería de imágenes es este valor de aquí, que es ese array que hemos visto de la galería de imágenes en el post.acf en la posición en gallery, como hemos visto en el navegador hace un momento. Vale, ya tenemos el componente galería aquí incluido y con los datos, pasándole los datos que necesitamos, que es esa galería de imágenes por propiedades. Pero lo que falta ahora es dejarlo incluido, aunque aún no existe, ya podemos dejarlo incluido porque ya sabemos la ruta que tendrá, que según Bemit sería así. Esta será la ruta de nuestro componente de galería ahora cuando lo creemos. Fíjate que será en componentes /cgallery, como siempre, y cgallery.js. Entonces este será el componente galería. Lo dejamos aquí incluido y ya podemos olvidarnos de este archivo que es el
el detalle del proyecto. Ahora vamos a ir al componente galería a maquetarlo. Para crear el componente gallery me voy a copiar, por ejemplo, el ztitle info, que es otro componente aquí, y le voy a cambiar el nombre a este que acabo de crear. Le cambio también los nombres de archivo, entonces cgallery.js, y lo mismo con el Sass. Borro lo que había en el Sass y borro también lo que había en el JavaScript. Y ahora voy a añadir, maqueto lo que haga falta. Ya lo tengo por aquí preparado para ir un poco más rápido y te voy a explicar lo que hace cada cosa. Mira, añado la librería de React, luego añado mis objetos de Bemit, container y call para trabajar con nuestro grid que ya definimos vídeos atrás. Registro el componente gallery de esta manera, además le paso por propiedades ese valor de gallery que era una lista de imágenes, un array de imágenes, como hemos visto hace un momento en el navegador, y además de eso exporto este componente por defecto para utilizarlo. Dicho eso, como estamos trabajando con Bemit, creo la constante p, que es para el prefijo, y digo qué prefijo es, que es cgallery. A partir de este prefijo trabajaremos todas las demás clases. Lo primero que hago aquí es añadir un div con la clase principal de este componente, que es cgallery, y luego añado dentro los objetos container, le paso el prefijo, y el objeto call, y le paso también el prefijo, y además de eso le digo quiero que sea de 12 columnas en escritorio, 6 en tablet y 4 en móvil. Dentro de esa columna tenemos este div, que es el envoltorio del contenido, y luego tenemos esto de aquí. Aquí lo que hago es, si existe gallery, por si acaso no existiera, para que no me dé un error, primero hago esta comprobación y luego si existe, entonces hago una iteración de ese array de esta manera, haciendo el punto map, y cada iteración se llamará item y hacemos esta función de aquí. Lo primero que hago aquí es obtener la imagen y como estamos iterando cada imagen era item.size, que era la posición de donde estaban todos los tamaños de imagen, y obtenemos la posición large. Y aquí teníamos la URL. Luego además voy a calcular el aspect ratio, por lo que te he comentado de que queremos distinguir las imágenes horizontales y verticales, y lo podemos hacer de esta manera. Aquí lo que hago es calcular el aspect ratio dividiendo la altura de la imagen large, de la imagen en la que estábamos ahora iterando, entre el ancho de la imagen large de esta propia imagen. Entonces tenemos la altura de la imagen entre el ancho de la imagen, nos da un valor, lo multiplicamos por 100 y además lo redondeo a 2 dígitos. Esto nos da un valor de porcentaje y con este valor podemos saber si estamos hablando de una imagen vertical o horizontal. Si no tienes muy controlado lo que es el aspect ratio, hice un vídeo sobre esto y te lo dejaré, no sé si por aquí o por aquí, pero bueno, lo tendrás relacionado y te recomiendo que revises porque te explico al detalle qué es esto del aspect ratio en las imágenes. Una vez tenemos el aspect ratio calculado, podemos hacer esta comprobación de aquí, que es el aspect ratio que he calculado es mayor de 100, y si es que sí, entonces es una imagen vertical. Y si es una imagen vertical, me interesa utilizar esta clase para que luego en el CSS aplicar unos estilos concretos a esta imagen que ya sabemos que es vertical. Y lo sabemos gracias al aspect ratio. Entonces utilizaré este nombre de clase que es image, 2 guiones, porque esto es un modificador de Bemit, y la palabra vertical. Y si no es una imagen vertical, entonces ya estamos hablando de una imagen horizontal. Y de la misma manera, pues 2 guiones horizontal para determinar que esta imagen es horizontal, con la clase de Bemit. Y esto lo tendré en esta constante de aquí. Y ahora lo que tenemos es que para cada iteración de imagen queremos pintar una caja de imagen. Entonces, este es el HTML para pintar esa imagen. Y lo que estamos haciendo es genero un div que tendrá la clase boxImage, porque es la caja de la imagen, toda la caja de la imagen. Le pongo un key porque esto es de React y necesita en un array pues distinguirlo de alguna manera, pues podemos ponerle el ID de esa imagen. Dentro tenemos este div que se llama wrapperImage porque es el envoltorio de la imagen, que tendrá unos estilos concretos, y ya dentro de este envoltorio de imagen tenemos la propia imagen, que es este tag de aquí. Y esta imagen lo que tiene es la clase image y la clase que hemos dicho, si es image vertical o horizontal. Y además le digo el src que debe tener, que es este que hemos calculado antes, bueno, no calculado, sino obtenido de la posición size large. Bueno, con esto ya tenemos lo que es el HTML del componente galería sin ninguna animación. Y ahora vamos a ver el CSS. Y en el Sass añado lo siguiente. Lo primero, el selector del componente Bemit, que es cgallery, y todo partirá de esto. Añado el prefijo aquí también, por si lo tuviese que utilizar. Añado el mixin para hacer el debug visual, que luego lo utilizaremos. Le asigno posición relativa a este componente, display block, y le asigno este padding al componente, que será en móvil estos paddings, en tablet estos paddings y en escritorio estos de aquí.
Y esto ya lo he ido a medir yo en el diseño si era correcto, pero bueno, luego podemos comprobar si todo es correcto. Ese padding que te acabo de enseñar es el que hay aquí, el padding top del componente gallery, y luego el padding bottom que hay en el componente gallery, que sería este de aquí. Entonces es esta separación. Si te fijas, no llega la separación hasta la imagen, y es porque cada imagen tendrá padding bottom, que será este espacio de aquí, más o menos, y un padding top, entonces también tendrá esta separación de aquí. Y lo mismo con la imagen superior, tendrá su padding bottom, que es el mismo de abajo, y un padding top también, entonces será esta separación. Entonces sí que quedaría exacto, pero luego en el navegador veremos si esto es correcto o no. Dicho eso, tenemos también el selector del container y el call, aunque en principio no le aplico estilos, pero los tengo ahí por si acaso. Luego tenemos el selector wrapper, que era este de aquí, fíjate, era el que estaba dentro de la columna, y este es el que contiene todo el contenido de nuestras imágenes. Y este lo que voy a hacer es posicionarlo relativo, display block, width 100%, y le aplico un padding para móvil, que sería esta primera línea de aquí, y para tablet y escritorio este bloque de aquí. Este padding solo afecta a los laterales, y según el diseño había un poco de separación en los laterales, aparte del contenedor y la columna, entonces aplico ese padding y listo. Luego tenemos la caja de la imagen, y este div era este de aquí, fíjate que era el div que envolvía lo que es nuestro nodo de imagen. Entonces este lo que tiene es display block, width auto, posición relativa también, y ya aplico también unos paddings, como te he dicho antes, por arriba y por abajo, y en diferentes resoluciones. Esta será para móvil, tablet y escritorio. Y estos paddings, como te he dicho, son la separación que hay entre el padding top, el padding bottom de esta caja y el padding top de la siguiente. Entonces, esta imagen tiene 85 píxeles, por ejemplo, de separación por arriba y 85 por abajo. Entonces quedaría algo así. Y este igual tiene sus 85 por arriba, entonces quedaría de esta manera, y sus 85 por abajo. Eso según los valores que he añadido aquí en escritorio. Luego en tablet tiene otros valores y en móvil otros valores. Según el diseño, esto debería ser correcto. Ahora en el navegador lo comprobaremos. Vale, ahora vamos al envoltorio de la imagen. Este div es el que había justo dentro de la caja de imagen, que es este div de aquí. No tiene nada en especial y es un display block, width auto y posición relativa. Y dentro tenemos el selector de la imagen en sí, que es el tag de la imagen, y tiene estas propiedades. Recordemos que el tag imagen es este de aquí, justamente que hay dentro del envoltorio de imagen. A este selector de imagen lo que hago es aplicarle un display block, width y height auto, un máximo de ancho de 100%, margin 0 auto para que esté centrado en el eje X si fuese necesario, y luego viene el modificador horizontal, que era el que tenía un ancho de 926 píxeles, que esto venía definido así en el diseño. Fíjate que el horizontal era 926 de ancho y las imágenes verticales un ancho de 411. Entonces lo que estoy haciendo es a ese modificador de la imagen horizontal aplicar ese ancho y a la imagen vertical ese otro ancho de 411 píxeles. Ahora añadimos el componente gallery a nuestros estilos y ya lo tendríamos. Si vamos al navegador podemos ver lo siguiente. Y por cierto, mira que bien queda esta animación que hicimos en el vídeo anterior del título respecto a las imágenes, y hace esta animación de aquí y mira que bien está quedando esta web. Vale, ahora vamos a ver si la maquetación es correcta. Lo primero que podemos hacer es ver si la distancia que había entre el componente de título y el de galería es correcta. Y aquí son unos 370 píxeles y en el navegador podemos ver la siguiente distancia. Vamos a ver si es correcto. Y hay unos 370 píxeles, vale, está perfectísimo. Si muestro el debug visual podemos ver la siguiente separación, que era la del componente TitleInfo, que era el componente que hicimos en el vídeo anterior. Luego viene la separación que tiene el componente Gallery, como puedes ver aquí, que es desde aquí hasta aquí. Y luego tiene la imagen, ese padding top y el padding bottom. Y luego la siguiente imagen se suma ese padding bottom a este padding top visualmente. Entonces aquí tendremos una distancia concreta, que según en el navegador hay unos 169, podríamos decir 169, va. Y en el diseño había unos 170, como nos puso aquí el diseñador. Aunque vamos a comprobar si esto es correcto. Y hay unos, sí, 170. Entonces lo tenemos perfecto. Vale, pues si quito el debug visual podemos ver que esa distancia son sus 170 píxeles. La siguiente imagen tiene otros 170, así consecutivamente. Y al final del documento podemos ver que la imagen tiene ese padding bottom del final, que es este de aquí, el de la franja verde de aquí abajo, que puedes ver. Y luego el componente gallery tiene otro poco más de padding bottom para que tenga esa distancia desde la imagen visualmente hasta el final del documento. Recordemos que el footer, que es esta franja de aquí,
está posicionado fijo, entonces no aplica altura, y lo que nos interesa es que la distancia desde el documento hasta la imagen, desde aquí hasta aquí, sean los píxeles que determinaba el diseño. Y según el documento, tenemos que esto son unos 276 píxeles más o menos. Y en el diseño había unos 273. Bueno, 273, 274. Vale, está correcto, perfecto. Y un detalle más, recuerda que nuestra imagen, en este caso es vertical, tiene un tamaño de 411 píxeles, que lo puedes ver aquí establecido, y además en el navegador así es. Si hacemos aquí un medir, podemos medir esta distancia de aquí a aquí, y estos son los 411 píxeles, como puedes ver en la pantalla. Entonces lo tenemos perfecto. Y luego la imagen, recordemos que tiene la clase de imagen y la clase del modificador de si era vertical o horizontal. En este caso la imagen es vertical, entonces se está aplicando esos 411 píxeles de ancho, como puedes ver aquí en el documento. Mira, si vamos a un proyecto con las imágenes horizontales como es este, podemos ver que las imágenes se ven en horizontal y podemos ver que la imagen tiene el selector de Image horizontal. Además de eso puedes ver el selector del CSS de la imagen horizontal con su ancho de 926 píxeles. Y en este proyecto que las imágenes son horizontales queda así en el navegador. Muy guapo, queda muy bien. Vale, ahora vamos a mirar si en Responsive es correcta la maquetación, la separación entre los componentes, entre las imágenes, y vamos a mirar la distancia que hay aquí en Tablet, desde el componente Title Info hasta el componente Gallery, y hay unos 250 píxeles. Vale, y en el diseño hay unos 250 según el diseñador, pero vamos a comprobarlo si es exacto o no, y hay unos 250, vale, perfecto, perfectísimo. Y luego entre las imágenes hay unos 161, 160, 161, va, más o menos. Y según en el diseño podemos ver que hay unos 160 píxeles, pero aún así vamos a medir que esto sea correcto, no sea que se ha quedado ahí colado eso, unos 162, bueno, tenemos 161, vale, perfecto. Y después, al final del documento, vemos este componente que ya está aplicando un espacio, y como aún no lo tenemos renderizado, vamos a obviar esta parte. Yo simplemente he aplicado un padding, pero bueno, en el siguiente vídeo, que supongo que será este componente, aplicaremos la distancia correcta, ya lo veremos. Nosotros de momento tendremos esto en tablet. Y ahora vamos a ver si la distancia en móvil también es correcta. Entonces vamos a medir si desde el título hasta la componente galería cuánta distancia hay, unos 220 píxeles, y según el diseño hay unos 200 píxeles, veremos si esto es correcto. 200 píxeles, aquí me he colado, hay que bajar 20 píxeles esta distancia. Lo que podemos hacer es bajar al componente gallery esos 20 píxeles, pues podemos hacer un padding top de solo 20 píxeles. Entonces ahora se supone que esta distancia se ha reducido 20 píxeles, vamos a ver si eso es correcto. Entonces ahora tiene que haber unos 200 píxeles, sí, ahora sí que lo tenemos correcto. Vale, pues ya podemos seguir. Entre las imágenes en móvil hay una distancia de 122 píxeles, y en el diseño podemos ver que hay una distancia de, según el diseño, 120, pero vamos a medir esto, 120, bueno, 121, vale, sí, es correcto. Además de eso, en móvil, fíjate que esta distancia de aquí, que hemos aplicado antes un padding, son unos 42 píxeles, más o menos, y también por la derecha, y a ver si es correcto, hay unos 43, 42 píxeles, y aquí tiene que haber unos 42 píxeles, entonces vamos a ver si esto es correcto también. 43, más o menos, y por la derecha hay unos 43 también, ¿vale? Es correcto. Vale, yo creo que lo podemos dar por bueno. Y ya que estamos, vamos a ver cuánto mide aquí la imagen en móvil, y se puede ver que mide 290 píxeles, y en el navegador esto mide unos 289 píxeles. Bueno, no está nada mal, no está nada mal. Y como puedes ver también en el grid del diseño, no empieza en la columna ni termina en la columna, tiene como un poco de padding dentro. Entonces, ese es el padding que antes he aplicado en el wrapper, que puedes ver aquí en el envoltorio. Fíjate que hemos aplicado un padding en los laterales para que ocurra esto, que tenga este padding desde aquí hasta aquí de unos 23 píxeles, y de aquí hasta aquí otros 23 píxeles. Entonces sí que queda exacto. Vale, ya tenemos el componente Gallery bien maquetado con su responsive y todo. Pero ahora vamos a hacer esa animación extra para darle un pequeño detalle a este componente, y vamos a por ello. Para añadir las animaciones al componente Gallery voy a añadir lo siguiente y te lo explico. Mira, lo primero que hago es añadir estos hooks porque los voy a utilizar. Luego importo la librería de GreenShock porque la utilizaremos.
la librería de scroll trigger de Greensock y nuestro contexto principal que tenía las variables globales de nuestra web, porque también lo necesitaremos. Una vez añadido eso, también añado lo siguiente, mira. Lo primero que hago aquí es generar la referencia para el componente gallery, luego obtengo a partir de nuestro contexto, como hicimos en el slider, si las fuentes han sido cargadas y el tamaño de pantalla, porque además el tamaño de pantalla lo desglosaré en el ancho y en el alto de la pantalla, para luego utilizarlo en las dependencias del useEffect para que cuando se monte el componente tenga en cuenta el ancho y el alto si ha cambiado la pantalla para que se recalculen nuestras animaciones. Luego genero esta constante para referenciar y atacar únicamente a los envoltorios de imagen, pero a partir de una clase con el prefijo JS para distinguir el estilo del comportamiento. Esto es de Bemit. Hago lo mismo para esta otra clase que será para las máscaras, que ahora veremos qué es esto. Y luego además añado esta clase de estado de Bemit, que es para saber si el nodo está en vista o no y entonces aplicar unos estilos concretos de CSS. Ahora lo que hago es añadir esa referencia a nuestro componente. Pongo como hermano del envoltorio de imagen un div que será la máscara, que será una caja que estará por encima de la imagen, tapándola, porque tendrá un color opaco, que será el color del fondo, es decir, blanco, y cuando estará tapando la imagen, y cuando llegue haciendo scroll a ver ese nodo, desaparecerá la máscara y dejará ver lo que hay debajo, que era la imagen. Entonces hará esa animación de entrada al hacer scroll de aparecer esa imagen. Además de eso, añado al envoltorio de imagen esta clase que acabamos de crear hace un momento. Añado este atributo para que las imágenes hagan una carga diferida y entonces primero se carguen otras cosas del documento y después se carguen las imágenes que ha encontrado con este atributo. Si no sabes qué hace este atributo, te dejaré en la descripción un poco más de información para que lo puedas estudiar, pero bueno, lo dejo añadido y seguimos. Y además de eso, voy a dejar añadida a la imagen el evento de cuando se haya cargado, lanzar esta otra función que ahora registraré. Y dicho eso, añado lo siguiente, que es la función que generará mi animación, la función que borrará mi animación registrada y además el useEffect para cuando se monte este componente que se registre esa animación que ahora añadiré y además cuando se desmonte este componente que se borre esa animación registrada. Y como dependencias añado el ancho y el alto de la pantalla y si las fuentes han sido cargadas o no. Quizás aquí en este componente no hace falta esta dependencia, pero bueno, lo voy a dejar añadido y seguimos. Vale, vamos a empezar con la animación en sí. Mira, aquí añado la animación que haremos. Y esta animación, ahora te explico el código, lo que va a hacer es que las imágenes se tuerzan cuando tú hagas scroll. Si lo haces muy fuerte, se torcerán un poco más, y si lo haces hacia arriba, pues se torcerán en el eje invertido. Esto es muy parecido a la animación que hicimos en el componente slider, así que si no la entiendes quizás está muy bien, repásate la del componente slider que era sobre los textos, y nada, vamos a ver cómo funciona esto. Vale, lo que hago aquí es obtener la galería a partir de la referencia, y luego obtengo todas las imágenes dentro de esa galería que tengan la clase GwrapperImageClass, que esta clase era la que te he comentado antes de JS- y el envoltorio de imagen. Esto es para separar el estilo del comportamiento. Es una cosa de Bemit que te recomiendo que si no conoces, te estudies Bemit, te lo dejo por aquí en la descripción. De esta manera aquí tenemos todos los envoltorios de imagen y haremos algo en consecuencia. Esta explicación es muy parecida al componente slider, así que no me voy a enrollar como la otra vez, pero te lo haré en un pequeño resumen por si acabas de llegar a este vídeo. Y lo que hago aquí es generarme una variable que tendrá un skew de valor 0 inicial. Luego, a partir de Greensock, genero que quiero que a todas las imágenes se les aplique un skew en el eje Y con esta unidad de valor. Y esto genera una función, que esta función le podré pasar yo un valor, y ese valor será, por ejemplo, 10. Y lo que hará será a todas las imágenes en el skew Y aplicarles un 10 dec. Eso es a grandes rasgos lo que hace esta función. Ya te digo, esta explicación bien detallada la hice en el componente slider y te recomiendo que lo veas, vamos, encarecidamente. Luego generamos otra función a partir de Greensock también, con una función que se llama clam dentro de utilidades y que tú le pasas dos valores, que es el mínimo y el máximo, y aquí esto te genera una función que tú le puedes pasar un valor también, y si te pasas de este mínimo o máximo, te establece el mínimo o el máximo. Por ejemplo, si le paso 20 a esta función, si hago esto, como se está pasando del máximo, que era 5, aquí realmente me generaría un valor de 5. Entonces, es lo que nos devolvería. Si ponemos un valor de 3, por ejemplo, como esto no se pasa ni del mínimo, que era menos 5, ni del máximo, que era 5, me devolverá un valor de 3. Insisto, si esto no te queda muy claro, en el componente slider lo expliqué muy al detalle.
De todas maneras, ya te he hecho aquí un pequeño resumen, pero bueno, repásate el componente slider porque hacía lo mismo que esto. Lo único que cambiábamos es que era el skew X, si no me equivoco. Creo recordar que era el skew X en vez del skew Y. Pero vamos, era el mismo funcionamiento. Dicho eso, creamos un scroll trigger de esta manera y tendrá estos valores. Lo primero que hago es añadir un ID a este scroll trigger, que será pues cGallery, por ejemplo, que es el prefijo. Luego añado un trigger del nodo al que quiero que esté mirando scroll trigger para saber los cálculos, dónde empieza, dónde acaba la animación, etc. Y entonces eso lo hago de esta manera. Luego asigno con esta propiedad de start dónde quiero que empiece la animación, y es cuando el top del nodo gallery toque el top del viewport. Entonces ahí es cuando empieza nuestra animación. Luego le digo dónde quiero que acabe, y quiero que acabe cuando el bottom del nodo gallery toque el top del viewport. Además aplicamos las marcas para ver visualmente en el navegador dónde empieza la animación y dónde termina, y luego añado esta función para cada vez que se actualice este scroll trigger lanzar algo. Y esto es exactamente igual que el componente slider, lo que aquí hemos cambiado un par de cosas. La primera es que hemos establecido un valor mayor en la división para que nos dé un valor bastante menor y cueste más en llegar al máximo o mínimo que establecía clamp. Entonces esto siempre nos dará 2, 3 de valor y tienes que hacer mucha fuerza para que te dé el 5, que es el valor máximo, o menos 5, que era el valor máximo establecido por nuestra función clamp. Además de eso, también hemos cambiado aquí la duración si no me equivoco, en el componente slider eran 0,8 segundos, aquí he establecido 0,4, pero lo demás es exactamente igual. Y de todas maneras te voy a resumir lo que hacía esto. Aquí lo que estoy haciendo es, a partir de la velocidad de scroll trigger, dividirlo entre menos 1000 para que dé un valor bastante menor, y además de manera invertida al valor que da, para que sea al contrario de tu eje de scroll, da un valor, por ejemplo, vamos a suponer que da 4, entonces este valor de 4, como está dentro de la función clamp, si no se pasa del máximo y el mínimo, me devuelve ese valor de 4, entonces aquí tengo un valor de 4. Y lo que hago es comparar si mi valor absoluto de 4, el que acabo de calcular, es mayor que mi valor absoluto de proxy.skew, que esto inicialmente es 0 de valor. Entonces, esto es que sí, esto es un true, es 4 es mayor que 0, sí. Entonces entra aquí y se ejecuta el siguiente código, que es guardarme ese 4 en mi proxy.skew. Entonces ahora en esta variable de aquí tengo un valor de 4 y además de eso genero esta animación. Esta animación lo que hace es aplicar a nuestra variable proxy, que dentro tenía el objeto skew, con un valor de 4 ahora mismo, aunque inicialmente era 0, ahora es un 4 porque acabamos de setearlo. Quiero que se aplique de ese 4 a un valor de 0 y dure 0,4 segundos con este tipo de velocidad de animación, sobrescriba si está una animación en curso o no, porque esto se va a ir lanzando más de una vez, y además de eso, cuando se actualice este valor de la variable, por ejemplo ahora es un 4, entonces va a tardar 0,4 segundos en pasar del valor 4 al 0, entonces hará de 4 pasará a 3,7, a 3,2, y cada vez que cambie esa variable, me va a lanzar esta función de onUpdate, esta animación, y se lanza esta función con ese valor que acabamos de que está cambiando. Entonces se lanzará nuestro skew setter, que era nuestra animación que teníamos aquí, con el valor 3,7, 3,2, y lo que va a hacer es a todas nuestras imágenes aplicarles un skew y con la unidad dec de este valor. Por ejemplo, la primera vez hace todas las imágenes a 4, entonces aplica un skew de 4, luego se actualiza la variable de proxy skew a 3,7 y la imagen se aplica un 3,7, luego un 3,2, se va aplicando un 3,2 hasta que lleguen a 0. Y después, si vuelves a hacer scroll en ese momento, si hacemos un scroll mucho más fuerte, estamos en 1,2 ya, estamos ya en 1,2 que está a punto de estar normal. Estás en 1,2, haces un scroll fuerte y vuelve a darte vuelve a entrar aquí scroll trigger, a lanzarse esta función, y esto me da un valor muy alto, entonces me da, yo que sé, 100. Y entonces el clamp me determina, te has pasado de 5, pues aquí te doy un valor de 5. ¿Y qué ocurre? Que 5 es mayor que 1,2, que era lo que llevábamos hasta ahora, porque recuerda que estábamos haciendo la animación de antes, que era de 4 a 0, iba por 1,2, acabas de hacer scroll muy fuerte, se acaba de calcular el skew actual, es un valor de 5, 5 es más grande que 1,2, sí, entonces vuelve a entrar en este if. ¿Y qué ocurre? Se vuelve a setear nuestra variable de proxy.skew, que era 1,2 ahora mismo, porque estaba cambiando, a 5, entonces se vuelve a aplicar un 5 en las animaciones de las imágenes. Entonces ahora tenemos otra vez una animación para generar. ¿Y qué vamos a hacer? Que ese proxy.skew, que ahora vale 5, porque acabamos de setearlo ahora mismo, era 1,2, ahora es 5,
se aplica ese 5 a todas las imágenes y además de eso queremos que ese 5 vaya a 0, entonces queremos que vuelva de 5 a 0. Cada vez que se actualice ese valor de 5 a 4,3, a 4,1, a 3,6, que vaya bajando, cada vez se irá actualizando a todas nuestras imágenes, que era esta función, recuérdala, se le irá aplicando ese skew con el valor en dec. Entonces lo que estará haciendo, de manera resumida, es aplicar ese 5, como hemos dicho, estaba en 1,2, se aplica 5 en las imágenes, vuelve a ir hacia 0. Y otra vez, si haces scroll hacia arriba, se aplicará menos 3, menos 2, menos 1, hasta que llegue a 0. Y esa es la animación que hay detrás de lo que vas a ver ahora en pantalla. Dicho eso, añado esta línea para refrescar los cálculos de todas las animaciones registradas hasta el momento. Para borrar la animación, lo que haría es obtener de los scroll triggers el que tiene el ID P, que es como lo hemos registrado aquí arriba, fíjate, y lo que haría es un punto kill para matar esa animación y que ya se borrase. Vale, ya tenemos la animación bien registrada y también se borraría correctamente. Vale, y dicho eso, también dejo esta función preparada, que es cuando se cargue la imagen, como vemos aquí, lance esta función, que es scrollTrigger.refresh también, porque como la imagen no estará ocupando ningún tamaño porque no está cargada, cuando se cargue la imagen, se haya descargado, ocupará un alto concreto. Entonces necesitamos que se recalcule las animaciones en curso. Entonces decimos scrollTrigger.refresh y se recalcularían todas. Vale, pues dicho eso, vamos a ver en el navegador cómo queda. Y como puedes ver, si te fijas, no es muy exagerada la animación, pero hace un torcer. Madre mía, qué guapo. Si te fijas, aquí tenemos la marca de cuando empieza el componente Gallery. Y es cuando toque el top del nodo cGallery, el top del viewport. Entonces, durante todo este tramo no se está aplicando la animación. Pero una vez hemos pasado este límite, ya sí que se aplica la animación de skew. Si te fijas, es muy sutil, pero se ve cómo se tuercen las imágenes. Para hacer que la animación empiece antes, lo que podemos hacer es cambiar el valor de cuando queremos que empiece, y es decir, que el top del nodo toque el bottom del viewport. Entonces ahora, si lo dejamos así, ahora, como el top del nodo ya está dentro del bottom del viewport, ya se está aplicando la animación. O sea, nada más entrar ya ves ese skew en las imágenes. Entonces lo vamos a dejar así para que nada más entrar tú ya puedas ver el skew en las imágenes. La verdad es que queda muy, muy bien. Dicho eso, voy a quitar las marcas. Vale, y ahora vamos a añadir un pequeño detalle más. Voy a añadir lo siguiente, mira. Esta animación lo que va a hacer es... Lo primero, voy a obtener las máscaras, los nodos de las máscaras, y esto lo puedo hacer desde el componente Gallery que tenemos aquí arriba, que lo hemos obtenido a partir de la referencia. De la misma manera que obteníamos las imágenes, obtengo las máscaras, y es dentro del componente Gallery, dame todos los nodos que tengan la clase de máscara. Entonces aquí tengo los nodos máscara. Lo que hago con estas máscaras es generar diferentes scroll triggers con el método .batch para generar un lote de scroll triggers. Internamente te lo gestiona y tú le pasas los nodos a los que quieres aplicar a cada uno de ellos ciertas reglas y le pasamos estas reglas, estas propiedades. Entonces a cada una de esas máscaras tendrá el ID más class, que es este nombre de aquí, por distinguir con el de Gallery. Fíjate que tiene un nombre concreto, que era el de la clase de la máscara. Como tenemos que el scroll trigger principal tiene este ID de la P, el de cGallery, pues para llamarlo de otra manera, pues utilizamos este otro ID. Aquí lo que hago es decirle a scroll trigger que me añada o me quite la clase de isInView, que era la que teníamos definida anteriormente, que está aquí. Fíjate dónde estaba, aquí. Esta clase de aquí me la añadirá o me la quitará en función de si la tiene o no, y cuando empiece la animación, es decir, cuando esto se cumpla. ¿Y cuándo se cumple esto? Pues cuando el top del documento más 200 píxeles toque el bottom del viewport. Ahora lo veremos con unas marcas, que lo voy a dejar aquí activo, esas marcas. Después le digo que termine 50 píxeles después del inicio donde se registró la animación, es decir, donde se registró 50 píxeles después, ahí es donde termina esta animación. Y luego añado esta propiedad para decirle que solo quiero que lo haga una vez todo esto. ¿Y qué ocurrirá? Que cuando aparezca la imagen ya no va a desaparecer. Una vez ya ha aparecido en el documento, porque tiene la clase isInView, ya se queda visible en todo momento. Vale, una vez hemos registrado esta animación, ahora nos falta el estilo de la máscara, que ahora mismo no tiene ningún tipo de estilo, entonces aquí no está ocurriendo nada, no se ve nada. Es un div que no ocupa espacio. Entonces vamos a ver qué hay que asignarle como estilo. Y la máscara lo que tendrá es este estilo. Lo posicionaré absoluto, recordemos que está a la altura del wrapper image, está como hermano, entonces el padre es el box image,
y esta caja de aquí ya tenía posición relativa, o sea que perfecto. Y lo que vamos a hacer es que esta máscara esté en posición absoluta, top y left 0, ancho y alto 100%, un z-index de 2 para que esté por encima del envoltorio de imagen, un background color blanco en este caso porque es el color de fondo, entonces queremos que tape la imagen con el mismo color de fondo para que no se note ahí una mancha ni una caja por ahí flotando. Le ponemos una opacidad de 1 que esté por defecto visible, le pongo una transición concreta y cuando esta máscara tenga la clase isInView, como hemos visto en la animación que se le va a añadir aquí a este nodo la clase isInView, lo que voy a hacer es una opacidad a 0 y una visibilidad a hidden para que se oculte. Entonces con esto ya tenemos que la máscara estará ahí tapando la imagen y cuando se le añada la clase isInView desaparecerá y dejará ver lo que hay detrás, que es la propia imagen. Y en el navegador podemos ver lo siguiente. Como ves, queda perfectísimo. Si te fijas aquí abajo a la derecha podemos ver dónde empieza la animación y dónde termina. Entonces si hago un poco de scroll, esta imagen ya estaba dentro de la vista, entonces ya se ve. Pero si hago un poco más de scroll, fíjate que ahora no se verá la imagen. Voy a hacer el debug visual aquí. Un segundo, un poco más. Mira, fíjate, ¿ves que ahí ves el texto de que va a empezar ahí la animación? Cuando el nodo de la máscara entre en el viewport, aparecerá la imagen aquí. Fíjate, voy a hacer un poco de scroll, atento. ¿Ves? Acaba de aparecer la imagen al hacer un poco más de scroll. Y ahora, en cuanto haga un poco más de scroll, como hemos dicho que a los 50 píxeles ya termine la animación, desaparecerá la marca. Y como es una única vez, ya no se queda registrado ahí la marca, ni tiene en cuenta el scroll trigger este nodo para hacer ninguna animación más, porque ya hemos terminado. Entonces ya quedaría perfecto. Vale, voy a quitar las marcas para que no nos molesten y voy a hacer una vez más scroll para ver en el navegador cómo queda. Queda perfectísimo. Y la animación del skew queda también muy bien. La verdad es que está quedando muy chula la web. Pues nada, ya tenemos el componente Gallery con las animaciones de scroll, de aparecer y de ese detalle de torcer las imágenes un poco y a ver si le gusta al diseñador. Y nada, si te ha gustado el vídeo ya sabes, suscríbete, dale like, comenta, comparte y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y una cosa es que se me olvidaba, pero a maquetar.